Brothers, ¿qué tal estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿In the middle? Bueno, hoy no me voy a poner la americana porque quiero ir al grano. El otro día, mientras editaba el vídeo sobre por qué menos por menos es más, le enseñé un fragmento de mi padre, ¿no? Específicamente la parte donde explico cómo calcular un número positivo menos un número negativo. Y él me dijo que eso no era entendible, que solo podía entender a alguien que fuera un friki de las matemáticas, un genio, algo por el estilo. Yo le dije, no, mira, es muy simple. Imagina que le debes 3 euros a alguien y esa persona te perdona esos 3 euros. Te ha restado esos 3 euros que le debías. Es decir, a los menos 3 euros que tenías le ha quitado, es decir, le ha restado menos 3 euros y te ha quedado 0. Y dice, entonces el resultado de menos 3 no sería 0. Y digo, no, porque inicialmente tienes menos 3 y al restarle menos 3 te queda 0. Entonces restarle menos 3 hace el mismo efecto que sumarle 3. Da lo mismo que te perdonen una deuda que te den el dinero que debes y con ese dinero pagues la deuda. Entonces lo he entendido enseguida. Claro, ¿qué pasa? Yo entonces entré en una especie de dilema moral porque digo, sí, muy bien, se lo he explicado, pero ¿qué pasa? Yo tenía una explicación muy rigurosa, preparada, evidentemente. ¿Qué hice al final? La puse y luego expliqué con el otro ejemplo. Pero eso me llevó a pensar y reflexionar y decir algo estoy haciendo mal. Porque la idea es que aquí lo podáis entender todo. Que no sea solo esto para mentes privilegiadas ni de lejos. Yo quiero aquí poder llegar al máximo número de personas posible. Yo quiero que cualquiera que vea mis vídeos pueda entender el tema. Claro, ¿qué pasa? Que yo quiero que esto sea algo divulgativo, pero sin dejar el rigor de lado. No quiero que esto se convierta en las típicas normas mnemotécnicas que te dan para aprobar el examen. Ese no es el objetivo de esto. ¿Qué quiero decir con este vídeo? Este vídeo lo pondré como presentación del canal, aunque tenía pensado hacer un vídeo más largo hablando sobre los problemas del sistema educativo, pero de momento quiero dejar esto así espontáneo, que más o menos me lo he preparado mentalmente, pero no tengo un guión concreto. Básicamente mi objetivo es enseñaros lo que son las matemáticas, y diréis, yo ya sé lo que son las matemáticas, lo que te enseñan en la escuela de tienes 3, te suman 2, te da 5, hacer operaciones y ya van, ¿no? No. Las matemáticas no son hacer una serie de acciones mecánicas, eso no son las matemáticas. Sé que algunos os estaréis rayando con esto, pero es muy sencillo. Las matemáticas son lógica, al fin y al cabo. Las matemáticas son pequeños razonamientos lógicos que se hacen sobre todo un edificio de pequeños razonamientos lógicos para crear nuevas matemáticas. Las matemáticas funcionan así. Tenemos la lógica y a esta lógica le asignamos unos símbolos, la notación, que son unos símbolos para simplificar las cosas. Esto de la notación puede ser lioso. La notación es simplemente para que sea más cómoda, no es ningún tipo de magia negra, para hacer las operaciones más cómodamente. Por ejemplo, algo como escribir x al cuadrado más 2x más 1 igual a 6. Eso puede parecer un poco kafkiano, ¿no? Al ojo inexperto. Pero, ¿sabéis por qué se hace así? Pues por una sencilla razón. Porque si en vez de hacerlo de esta forma, tuviéramos que estar narrándolo, diciendo el cuadrado de un número sumado al doble de este número, añadido a él una unidad, es exactamente igual a 6 veces la unidad. No, sería un rollo. Sobre una ecuación de primero o segundo grado, podríamos tirarnos 6 horas escribiendo un testamento. Y esto es lo que pasaba en la Edad Media. En la Edad Media no existía la notación y pues se volvían locos, hacía eso larguísimo. Y por eso las matemáticas en esa época avanzaban muy lentamente. También es verdad que se hacían muchas demostraciones geométricas. Pero ¿qué ocurre? Que esto de la notación es muy cómodo, desde luego, pero es cómodo cuando entiendes lo que simboliza. Uy, el micro. Es cómodo cuando entiendes lo que simboliza, pero cuando no entiendes lo que simboliza, cuando son una serie de símbolos que no sabes qué significan, entonces, pues es completamente inútil. Seguro que os recordaréis cuando estabais en los primeros cursos de primaria, os ponían ejemplos, pues por ejemplo, 2 más 1, pues te ponían que eran, yo qué sé, 2 bolitas y otra bolita, y al juntarlas tenías 1, 2, 3 bolitas, ¿vale? Te lo explicaban todo y tenía toda una lógica muy obvia. Realmente lo mismo pasa con las matemáticas avanzadas. Lo que pasa es que tienes que haber entendido todo lo anterior. Y entender no es memorizarte una serie de fórmulas y algoritmos para hacer las cosas mecánicamente.
Eso no son matemáticas. ¿Por qué? Pues porque resolver cosas mecánicamente hoy en día no sirve para nada. O prácticamente para nada. Y es que tenemos a nuestro alcance objetos como ese ordenador con el que estoy grabando todo esto. Estoy hablando a un micro que está conectado a una tabla de sonido que llega hasta el ordenador. Es decir, el ordenador es un objeto donde puedo hacer un montón de cosas, como por ejemplo resolver operaciones. ¿Y qué creéis que estoy diciendo? ¿Que no tenemos que hacer nada? ¿Que no sirve de nada porque los ordenadores lo harán todo por nosotros? No, esa no es la tesis del vídeo. La tesis del vídeo es que nosotros nos tendríamos que centrar más en aprender cosas usando la lógica, en desengrasar ese mecanismo lógico que parece que no lo utilizamos para nada, que la gente últimamente parece que no razone, en vez de estar memorizándonos cosas y haciendo cosas mecánicamente, porque en la vida real no es tan útil el saberse cosas de memoria o sobre todo el hacer cosas mecánicamente. Es mucho más útil el cuestionarse cosas, el replantearse cosas, el tener una capacidad lógica que te ayude a resolver problemas. Eso es muchísimo más útil que no el haberte memorizado todo el temario de álgebra. Claro, ¿qué ocurre? Que las matemáticas son pura lógica que delante pones ahí una notación para poder hacer las cosas más simplemente, más fácilmente y más cómodo. Pero si no entiendes lo que simbolizan esas notaciones, no te está sirviendo de nada, no estás aprendiendo nada. El objetivo aquí es enseñaros lo que son las matemáticas de verdad. ¿Y cómo lo haré? Bueno, pues estoy empezando con temas bastante básicos. No sé hasta qué punto lo estaré haciendo bien, estoy empezando, supongo que con el tiempo iré mejorando y poco a poco iré subiendo a temas más complejos. Lo que pasa es algo muy típico y es que lo típico que cuando ya estás en matemáticas bastante avanzadas y le preguntas a tu profesor esto no lo entiendo, ¿por qué esto es así? Cuando te cuestionas algo, cuando te preguntas el porqué de algo, te lo pueden explicar perfectamente, te pueden decir, sí, esto es así por esto, pero siempre, casi siempre acaban diciéndote, sí, esto es así por el teorema de tal. Claro, ¿qué pasa? Obviamente eso es una demostración totalmente rigurosa, porque ese teorema estará previamente demostrado. Pero es que si tú no entiendes el teorema, no te sirve de nada. Por eso, aquí voy a partir desde lo más básico, para que entendáis lo más básico. Y una vez esté entendido lo más básico, iré escalando. Y cuando explique un tema más complejo, recurriré a vídeos anteriores para explicaros lo más simple. Los que no entendáis algo, a lo mejor no lo entendéis porque cosas más anteriores no las entendíais. Os enviaré mis vídeos donde podréis mirarlo y siempre que haya una duda tenéis los comentarios para preguntar, que esto es lo interesante de esta plataforma. Hostia, el micro otra vez. No estoy acostumbrado a este ¿cómo se llama? No estoy acostumbrado a este setup que me acabo de montar. Pero bueno, es bastante más cómodo que el que suelo tener de ir. No me gusta estar sentado y tal. Debería más movilidad, pero paso de cogerme uno de estos, de un micro de corbatilla. La verdad es que paso. Entonces, ¿qué son las matemáticas realmente? ¿Qué son? Bueno, las matemáticas son un mundo muy amplio. Hay un montón de áreas dentro de las matemáticas. Pero genéricamente, y dejando de lado definiciones de diccionario y de Wikipedia, podríamos decir que las matemáticas son un mundo donde hay que aplicar la lógica, pero también la imaginación, porque cuando tienes un problema tienes que ser imaginativo para resolver ese problema, porque si es un problema que nadie ha resuelto antes, si utilizas un método que ya existía, no te servirá de nada, tendrás que buscarte la vida. Y claro, ¿qué ocurre? La gente suele pensar, no, a ver, claro, matemáticas es saber resolver un montón de ecuaciones de segundo grado así mecánicamente. No, el matemático no es el que resuelve un montón de ecuaciones de segundo grado de forma mecánica. El matemático es el que, sin existir la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, te la saca, la crea. Y no la crea por arte de magia, sino por razonamientos, va pensando, va probando diferentes estrategias lógicas y al final llega a un resultado y resuelve el problema. ¿Qué ocurre? Que muchas cosas, cuando llegan a cierto nivel de complejidad, como por ejemplo la ya mencionada fórmula de ecuaciones de segundo grado, pues no te la demuestran del todo, simplemente te dicen, esta fórmula la tienes que aplicar. Claro, esto se hace mucho en física, en química y en cosas de estas, ¿no? Pero en matemáticas no tiene ningún tipo de sentido,
Porque si bien en cosas como la física y la química, o en la astronomía, sobre todo en la astronomía, sacar una fórmula te puede llevar un montón de tiempo, porque son experimentos y experimentos y experimentos, y entiendo yo que en un sitio educativo, en una escuela, no puedes hacer experimentos nucleares, pues obviamente no puedes demostrar todas las fórmulas. Pero las matemáticas, donde lo único que hay que utilizar es el cerebro, nada más, o sea, solo hay que hacer razonamientos lógicos, no hay que hacer ningún tipo de experimento, porque es una ciencia lógica, una ciencia 100% lógica, sin ninguna base experimental, simplemente es aplicar pensamiento abstracto a un campo abstracto, vienen siendo las matemáticas. No es como el resto de ciencias, y es que a las matemáticas se las puede considerar una ciencia, yo ya no entro en esos debates. No es como el resto de ciencias que son pensamientos abstractos añadidos a experimentos aplicados al mundo real. Claro que luego se pueden coger las matemáticas y aplicarlas a la física y tal, pero me salgo del tema. La cuestión es que la fórmula esta de ecuaciones de segundo grado tiene una demostración y es bastante fácil de demostrar, y no es muy lógico resolver todas las ecuaciones de segundo grado con la fórmula. No es para nada lógico. Y ya veréis en el próximo vídeo, os enseñaré cuál es esta demostración y de dónde sale esta fórmula. Lo veréis y veréis que es realmente simple. Y que con lo que se conoce, con los conocimientos matemáticos que tienes en segundo de eso, que es cuando te enseñan esta fórmula, perfectamente la puedes entender. ¿Qué ocurre? Que claro, si te pones a demostrar todos los teoremas, ni de lejos se podría avanzar tanto como se avanza. Pero a mí me parece que es inútil avanzar tanto, tener conocimientos de matemáticas tan avanzados sin realmente no entender nada. Me parece que es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando un profesor le pone un problema a un alumno, yo creo que es mucho mejor que ese alumno resuelva ese problema con un razonamiento suyo propio, un razonamiento del alumno, que él tenga que pensarlo, que tenga que utilizar la cabeza, pensar, darle vueltas, utilizar la imaginación para buscar una idea que posiblemente pueda funcionar, intentar hacerlo con rigor y buscar una solución. Prefiero eso a que el profesor le enseñe el método óptimo, porque es mucho mejor un método que no es para nada óptimo, pero que lo ha tenido que pensar, que no el que sepa el método óptimo, porque ¿de qué le sirve saber el método óptimo? Sí, le servirá para resolver problemas, para aprobar el examen, pero no habrá pensado, no habrá desarrollado su capacidad lógica, no habrá utilizado la lógica en ningún momento. Simplemente habrá visto como otro le enseñaba un razonamiento muchas veces superior a lo que se le hubiera podido ocurrir a él, lo cual en cierto modo también es frustrante, y al final lo dejas estar porque ves que te supera, que tienes que tener una capacidad lógica muy amplia para poder abarcarlo todo, y eso es extremadamente contraproducente. Yo aquí no me quiero meter con los docentes, en absoluto es mi intención, ya que hacen su labor, algunos mejores que otros, y ya está. Pues docentes, hay malos docentes, como en todos los trabajos. Hay algunos que te pueden inspirar y te pueden hacer ver lo maravilloso de cada asignatura, de cada mundo, de todo, ¿no? Pero hay otros que básicamente no hacen nada. Pero esto no es tanto culpa de los docentes, sino más bien es culpa del sistema educativo, que está totalmente mal montado. Cada ministro de Educación lo deja peor que el de antes. Y no estoy hablando de votar al partido azul, al partido rojo, al partido morado o al partido verde. Da igual a qué partido votes, porque los alumnos no votan. Y los partidos son bastante populistas en todos los países. Y es lógico, solo buscan votos. Y por lo tanto, alguien que no le va a votar no va a buscar satisfacer sus intereses. Puramente lógico. Es como funciona la sociedad. Y no les culpo. Lo que hay que hacer es un cambio. Lo que hay que hacer es empezar a utilizar correctamente estos sitios web que tenemos, Internet, YouTube, todo. Bueno, YouTube es parte de Internet. Estoy hablando de Internet, donde es gratuito y cualquiera de cualquier país puede aprender algo nuevo. Y veo mucho en Internet que los canales de matemáticas suelen estar enfocados en un ámbito de ayudarte a probar, de explicarte cómo hacer mecánicamente algo para extraer una solución. Vamos, para probar simplemente, no a enseñar
Y yo lo entiendo, es totalmente lógico, es un tema de oferta y demanda. La gente que quiere, la gente quiere simplemente memorizárselo para aprobar el examen y que los dejen en paz. Y también entiendo a esa gente, porque yo en cierto modo estoy en la misma situación. Yo ahora pasaré por el bachiller y tendré que sacar buenas notas en un montón de asignaturas como puede ser literatura o historia, que a mí ni me van ni me vienen, para ir a la facultad de matemáticas. Ya me dirás tú que tiene que ver que tenga altos conocimientos en literatura y en historia con que sea un buen matemático. No tiene absolutamente nada que ver. Yo estoy totalmente convencido de que el sistema educativo está muy mal y haré un vídeo explicando cómo debería ser, qué fallos tiene, y haré un vídeo más largo en un futuro, más bien preparado y con un guión. De momento solo quiero introduciros de qué va este canal. ¿Qué os quiero enseñar en este canal? En este canal os quiero enseñar ese mundo que de verdad son las matemáticas. Y sí, yo entiendo que la persona que dice, ya, pero es que yo lo único que quiero es encontrar un trabajo, ganar un sueldo aceptable y vivir. Y ya hacer lo que quiera, tener libertad. Lo entiendo. La persona que te dice, yo lo único que quiero es ir a la universidad, estudiar la carrera de ingeniería y que mis padres me dejen en paz porque están obsesionados con que estudie la carrera de ingeniería. También lo entiendo. Yo entiendo que todos estos lo único que quieren es hacer las matemáticas de forma mecánica, que parece que sea la forma más fácil para aprobar y que les dejen en paz. Pero están equivocados, porque las matemáticas son mucho más sencillas cuando las entiendes que cuando te las tienes que memorizar. Porque cuando tienes que memorizar algo, se te olvida. Se te puede olvidar. Y además, si te ponen algo que no te habían enseñado, algo donde tienes que utilizar el cerebro, donde tienes que razonar, donde tienes que utilizar la lógica, estás acabado. Estás acabado en la situación de que solo utilices tu memoria. La memoria está bien, pero hoy en día no es tan necesaria como hace 100 o 200 años, cuando no existían ni móviles ni ordenadores. En la sociedad actual, utilizar la lógica es clave. Es clave para el éxito en todos los sentidos. Entonces, aquí os enseñaré ese mundo que son las matemáticas. Es un mundo imaginativo, creativo y lógico, totalmente lógico, donde el rigor nunca se deja de lado. Ese mundo fascinante donde todo tiene una explicación, donde no existe ninguna verdad absoluta. Y sí, habréis oído, sí, pero es que en las matemáticas, las definiciones... Hay gente que le intenta buscar lógica en las definiciones. Las definiciones simplemente son eso, notación. Son simplemente para que se haga más simple, para que se haga más llevadero. Es para no tener que estar todo el rato con premisas lógicas extremadamente liosas. Y hay gente que se piensa que las matemáticas son procesar cantidades. No tiene por qué. Hay muchas áreas de las matemáticas, está el cálculo, el álgebra, y cada una es un mundo distinto. Lo que quiero enseñaros aquí es lo que son de verdad las matemáticas. Quiero enseñaros a entenderlas. Y hay gente que ya está empezando con esto de enseñar de verdad algo. No estoy hablando de divulgación, no estoy hablando del típico canal de tutoriales de cómo resolver un polinomio de tercer grado. Bueno, un polinomio de tercer grado no se resuelve, si eso se ahorita. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de entender. Por ejemplo, puedo hacer un canal muy recomendable, Traductor de Ingeniería, que es un canal de un ingeniero que está enseñando pues las matemáticas, los fundamentos lógicos. Está muy bien. Yo quiero hacer algo así, pero desde lo más básico. Porque hay gente que hasta que no se remonta a lo más básico de las matemáticas, no las entiende. Porque hay que entender desde lo básico para ir escalando. Es lo típico que dicen de, tienes que tener una buena base, pero es que si no te dan esa buena base... Claro, luego pasa, cuando llegas al bachillerato, por ejemplo, las derivadas, te ponen las derivadas, hacer derivadas. Una tabla de derivadas que parece que salgan de a saber dónde. Nadie lo sabe, ¿no? Bueno, sí, te enseñan que sale de una formulita, ¿vale? Que es la definición de derivada. Igual te la explican y todo, te explican. Sí, la definición de derivada sale de aquí, de esto, de estas operaciones, perfecto. E incluso te demuestran la mayoría de partes de esto de derivadas. Pero una demostración en lenguaje algebraico no te sirve de nada si no entiendes este lenguaje algebraico. Si no entiendes qué simboliza cada uno de estos símbolos, y hay mucha gente a la que le pasa eso.
Porque las matemáticas manipulativas, a mi parecer, no deberían dejarse tan pronto. Debería poderse ver lo que representa cada cosa, el contexto, ese tipo de cosas. Los ejemplos van muy bien para entender las cosas. Es complicado, pero mi objetivo es que podáis entender las matemáticas. Que veáis lo que son las matemáticas de verdad. Porque hay gente que dice, yo odio las matemáticas, yo nunca entenderé las matemáticas. Pero es que si no experimentas lo que son realmente las matemáticas, no podrás ni odiarlas ni quererlas, no las conocerás. Matemáticas creo que son un mundo increíble, un mundo donde hay que utilizar la lógica, donde hay retos intelectuales, que es ahí donde de verdad se pone emocionante, cuando tienes un reto, cuando tienes un problema complejo. Y hay gente que en esta situación se atasca, pero no hay que atascarse, simplemente hay que tomárselo con calma y resolver ese problema, afrontar ese problema. Igual no lo resuelvas, da igual. La cuestión es que lo intentes, porque si lo intentas, quizá ese razonamiento que has utilizado para intentar resolver ese problema, en un futuro te sirva para resolver otro problema. Y en la vida cotidiana tenemos que utilizar continuamente la lógica. El problema es que parece como que sean dos lógicas distintas, y en absoluto son la misma lógica. Y por eso es que las matemáticas se pueden aplicar a cualquier campo de la vida. Y es eso que dicen, de que las matemáticas están en todas partes. Que las matemáticas estén en todas partes no quiere decir que esta cámara esté hecha de polinomios de quinto grado. Quiere decir que la lógica es algo que hay que aplicarlo siempre, es algo que tienes que tener siempre en cuenta.